presente caso de estudio tiene relación con el sistema de familias en crisis, por relaciones que son un tanto asimétricas y a lo largo del tiempo se van desarrollando dificultades que hacen imposible la permanencia del vínculo familiar. Más precisamente estamos abordando el conflicto de una familia enfrentando un proceso previo al divorcio, ¿cierto? Son una pareja compuesta por un hombre y una mujer bajo el matrimonio de sociedad conyugal y tienen una hija en común de 6 años. En este trabajo tenemos que definir el modelo de intervención que vamos a aplicar, pero antes de definir el modelo de intervención es importante identificar el grado de conflicto que experimenta esta familia. En este caso podemos señalar que el conflicto está determinado por el desgaste de la relación conyugal por diversos factores tales como falta de reciprocidad, actividades comunes, afecto, compromiso. Son elementos que emergen como antecedentes propios del caso en estudio y que además se localizan por defectos como espacios de mutaciones a las motivaciones actuales que le llevaron a contraer matrimonio y a formar una familia. Las condiciones han cambiado bastante, por lo tanto las diferencias se han ido estrechando y hay tanto de parte de Carlos como de Francisca una sensación de desapego, de desinterés, y sienten que las cosas que en algún momento los unieron ya no son las mismas, que hay una desintegración de los lazos que les llevaron a contraer este matrimonio y a constituir una familia. Se puede inferir de esto que el grado de conflicto es importante y que además hay subsistemas afectados tales como aquel que guarda relación de Valentina, la hija de 6 años, con su padre, con su madre, con los abuelos paternos y los abuelos paternos, puesto que Carlos ha tenido que dejar el hogar común y hoy está arrendando un departamento porque las diferencias con su esposa son prácticamente irreconciliables. Pasando a la determinación del modelo de intervención familiar, el modelo seleccionado para esta intervención es el modelo transicional, puesto que las mutaciones relacionales del sistema familiar en estudio han pasado a una fase crítica. Existe una segregación económica, productiva, unilateral, donde cada parte está resolviendo bajo sus propios caminos y metodologías la desvinculación gradual en todos los aspectos de la vida en familia. Por ejemplo, Carlos está disolviendo una empresa de carácter familiar donde Francisca tenía participación económica y administrativa, y por su parte Francisca también se está asesorando con un abogado de cómo resolver la parte financiera. También han tenido problemas en el manejo de la relación directa y regular con Valentina, puesto que ambos padres se disputan espacios en miras a intereses personales por sobre el interés superior del niño. Elementos que nos permiten optar por este modelo de intervención se encuentra básicamente determinado por las fortalezas que ofrece la práctica en virtud de las fases o ciclos evolutivos que se pueden trabajar dentro de este conflicto, donde es sumamente necesario generar nuevos compromisos y acuerdos que nos permitan desbloquear un poco las barreras perspectivas y nos permitan reorientar el proceso más allá de los fines específicos de uno de los intervinientes en este proceso de conflicto, ya sea Francisca o Carlos, como padres de Valentina, ¿cierto? Las competencias relevantes que tiene que tener un profesional a la hora de aplicar la metodología están orientadas básicamente a que el mediador esté calificado en líneas generales para definir el proceso y para dirigirlo en la forma que se ha planteado. Es
necesario además que el profesional sea un facilitador y que tenga ciertas competencias especiales. Por ejemplo, una de ellas es la capacidad de abstraerse inicialmente del protagonismo y desarrollar habilidades que paulatinamente le permitan pasar a ser un coprotagonista. Con esto lo que queremos señalar es que el mediador o el interventor de este problema crítico se integre de manera prudencial para conocer los elementos que están afectando esta relación familiar, este sistema en crisis. Posteriormente, una vez lograda la aceptación, adquiera un rol coprotagónico con objeto de proponer y facilitar soluciones metodológicas. Por último, el profesional debe estar preparado para aplicarse tanto al análisis como a la praxis metodológica, resolviendo y teniendo en cuenta ciertos axiomas de la comunicación, por ejemplo, el que tiene que ver con la ponderación relacional comunicacional, sin prescindir del contexto en que éste se produce. De lo contrario, estaríamos cerca de los prejuicios personales y es principalmente lo que debemos evitar en un proceso de mediación. Las actitudes que puedan perjudicar el proceso son aquellas que pudieran relacionarse directamente con el rol del mediador cuando éste adquiere una conducta inquisitiva, exacerbada respecto al rol dentro de la mediación, a la forma de insertarse en un subsistema, pudiendo radicalizar aún más las posiciones o sintiéndose parte de un proceso injusto o en desequilibrio por alguna de las partes. Las complicaciones planteadas en este trabajo práctico están relacionadas por la percepción de abuso que pueda sentir un cónyuge del otro. Lo importante para poder abordar esta metodología es redireccionar las circunstancias y reestructurar el dilema existencial sobre el cual ambos padres están soportando el conflicto, desprenderlo desde su propio ego y llevarlo a una zona distinta en la cual se encuentra el interés superior de su hija, Valentina, como el vínculo directo que van a tener en forma permanente estos dos agentes en conflicto, por lo cual necesitan regular una relación directa y regular, un régimen de alimentos, pero también conductas y habilidades parentales para sostener la relación de forma equilibrada en virtud del desarrollo de Valentina, su hija menor. Como conclusiones podemos señalar que el mediador debe tener una capacidad para evaluar el estado de avance del nivel de conflicto que presenta una situación real o hipotética. Esto es muy importante a la hora de suponerse el éxito que pudiera concluir en la aplicación de una metodología determinada. Por tanto, visualizar en forma realista e imparcial la ponderación de los elementos de fondo del estado crítico en que se encuentra un sistema va a ser muy relevante a la hora de determinar el modelo a intervenir.